apreciados, vamos a orar antes de estudiar la palabra del Señor. Querido Padre, gracias por permitirnos a esta hora abrir su palabra y aprender de esta carta maravillosa que nos ha dejado, una carta de amor que nos guía en la vida. Ayúdanos a encontrar las respuestas a las preguntas que tenemos de nuestra vida, nuestra existencia, de cómo debemos vivir, de quién somos, a dónde vamos, nuestro propósito en la vida. Ayúdenos, mi Señor, porque necesitamos de usted para comprender su palabra adecuadamente. En sus manos nos ponemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Saben, hermanos, hoy quiero llevarlos en la palabra del Señor a 2 de Corintios, capítulo 7 y verso número 10. 2 de Corintios 7, 10. Dice la palabra del Señor: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Saben, hermanos, hay una ilustración que me gustaría utilizar porque creo que nos ayuda a entender lo que queremos aprender en esta tarde, en esta noche. Miren, había un nativo en una tribu allá en medio de la sierra. En esta tribu había llegado unos misioneros y ya tenían un tiempo ahí, se habían establecido y tenían una pequeña iglesita, una pequeña misión ahí en donde los residentes de esa tribu pues acudían. Y un día llega un miembro de la tribu muy exaltado a donde estaba el misionero y le dice: misionero, necesito de su ayuda. Dice: ¿qué pasó? Dice: lo que pasa es que mi perro, dice, mi perro tomó la Biblia, arrancó unas hojas de la Biblia y se las comió. Necesito su ayuda. Le dice el misionero: pues está bien, yo te puedo ayudar, pero no veo cuál sea el gran problema. La Biblia te la podemos reemplazar sin ningún problema. Dice: no es por la Biblia, es por mi perro. Dice: explícame, le dice el misionero. Pues es que mire, yo sé, le dice el nativo, yo he visto que personas que vienen aquí a la misión y tienen contacto con ese libro, eran personas pendencieras, eran guerreros, y después de tener contacto con ese libro quedan hechizados, caen en el hechizo de ese libro, y luego ya no quieren matar, ya no son pendencieros. Y mi perro es un perro cazador, ha tenido contacto con ese libro, ya no va a querer cazar. ¿Cómo voy a hacer para alimentar a mi familia? Y le dice el misionero, con sentimientos encontrados el misionero. Se sentía bien por el concepto que tenía de las personas que iban a la misión y tenían contacto con la Biblia, pero le explica: mira, no es que tengan contacto con el libro, que tengan contacto con la Biblia, es que practiquen las enseñanzas que ahí están, que entiendan las enseñanzas y que las practiquen. Así es que lo tranquiliza y le dice: no te preocupes, tu perro va a estar bien, va a seguir siendo un perro cazador. Y hoy les quiero compartir este tema porque a veces tenemos conceptos preconcebidos que nosotros creemos que están en la palabra de Dios, ideas que nosotros pensamos que contiene la palabra de Dios, enseñanzas que creemos o que quisiéramos que dijeran la palabra del Señor, la Biblia. Y este concepto preconcebido del cual quiero hablar, es importante que lo tengamos bien en claro, porque a nosotros no comprenderlo bien, puede llegar el desánimo a nuestras vidas. Y el desánimo es el arma más poderosa de Satanás.
Hay una creencia, preconcebida, un concepto que tenemos nosotros de la palabra de Dios, de que cuando uno va a Jesús, que uno tiene contacto con ese libro, con la Biblia, cuando uno es sincero en su entrega a Jesús, pues ya no va a pecar más. O vemos a otras personas, las tomamos como modelo, a otras personas, a otras denominaciones, a otras congregaciones, a otras pastores, qué sé yo, ancianos, diáconos, los vemos como modelos, y cuando vemos que aquellas personas caen, pecan, resbalan en su vida cristiana, nos desanimamos. Llega el enemigo, clava el desánimo en nosotros y nos alejamos. Ya sea que nosotros caigamos y nos desanimemos, o veamos a otros caer y nos desanimamos. Y para esto quiero compartirte el texto que está en Nehemías 8:10. Nehemías 8:10. Que me acompañen, por favor. Dice la palabra del Señor. También les dijo, vayan, coman de la grasa, beban de lo dulce y manden raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Dios. Pero miren, esto es lo que te quiero compartir. No se entristezcan, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. El primer punto para comprender bien esta idea mal preconcebida de la Biblia es que debemos entender que la fuerza del creyente está en Dios. Dios es nuestra fortaleza. Dios es mi fortaleza. Dios es su fortaleza, querido hermano, querida hermana, amigo que me ves a través de esta transmisión. Dios es nuestra fortaleza. Porque nosotros podemos llegar a pensar así, que si vamos a donde Jesús, que si nos entregamos a Él, que si lo hacemos nuestro Señor y Salvador, en nosotros está la fuerza para portarnos bien. Que nosotros tenemos ahora las condiciones, porque como yo quiero ser de parte de los que hacen la voluntad de Dios, entonces yo puedo vencer el pecado, vencer las tentaciones. Si a alguien le podemos aprender de esto, es a David. Mire lo que dice el rey David en el Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. El rey David lo tenía muy claro. Primero, él sabía quién era su Dios. ¿A quién tenía que poner en primer lugar antes que cualquier cosa? Y yo aquí te pregunto, ¿quién es tu Dios? ¿A quién pones tú en primer lugar antes de cualquier cosa? ¿Quién es tu prioridad principal? ¿A quién tú contemplas durante tus días? El salmista había puesto a Dios o al Señor como su Dios, al Señor como lo primero en su vida. Pero mira lo que dice: tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Él sabía que de él no nacía, no salía la fortaleza, la voluntad para ser guiado por el buen camino no venía de él mismo, sino que venía del Espíritu de Dios, que tenía que ser guiado por el Espíritu de Dios. Mire lo que dice 2 Corintios
5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Ya entendimos que de Dios viene nuestra fortaleza, que es por el Espíritu de Dios que podemos ser guiados nosotros. Bueno, ahora vamos a entrar a lo que es el creyente y sus errores. Aquí Pablo, en 2 Corintios 5:7, nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así es que las cosas viejas han pasado, ahora todas son hechas nuevas. Y asociamos el hecho de ser nuevas criaturas con no pecar. Por alguna razón pensamos, bueno, pues como la vieja criatura que yo era, el viejo hombre que yo era, pecaba, de hecho, me iba mal, o hacía mal y me iba mal, el Espíritu Santo me hace ver que voy mal, volteo a Jesús, me entrego a Jesús, entonces para que ya no me vaya mal, para yo no hacer lo que hacía mal, pues tengo que no pecar como lo hacía antes, porque ahora soy nueva criatura. Y si peco, es que no soy nueva criatura. Esto lo escribió Pablo. Mira lo que escribió en Romanos 7:15. Es el mismo Pablo. Dice él, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. O sea que el mismo que nos está diciendo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ese mismo nos dice que lo que él quiere hacer no lo hace. O sea que lo bueno que él quiere hacer no lo hace, sino que hace lo malo que no quiere hacer. Entonces, ser una nueva criatura no tiene que ver con ya no pecar. Es más bien que ser una nueva criatura es la presencia de un poder sobrenatural dentro de nosotros. Hermanos, ese concepto de ya no pecar, de no pecar, pues yo no sé, va a ser hasta que Cristo venga. Hasta ese entonces vamos a poder llegar a esa condición. Pero por lo pronto, hermanos, déjenme decirles que tenemos el privilegio tenemos la oportunidad, el privilegio de ir creciendo espiritualmente. El nuevo creyente, o el creyente en general, no nace como un cristiano maduro. De hecho, la meta que nos dice la Biblia es llegar a la plenitud de Cristo. ¿Y cuándo vamos a llegar a la plenitud de Cristo? Hermanos, pues hasta que Cristo regrese. Hasta que venga Cristo y nos transforme de este cuerpo corruptible a uno incorruptible. Tenemos el privilegio, la oportunidad de ir creciendo espiritualmente, de día a día, de gloria en gloria, hasta la venida de nuestro Señor. Ahora, que hay que crecer. Una cosa es que no seamos cristianos maduros de buenas a primeras, pero tampoco nos debemos de quedar estancados y no madurar nunca. Aquello que no crece, que no madura, pues hay un problema ahí. Entonces tenemos que ir madurando. Mira lo que dice Romanos 3:23, siguiendo con la tónica de Pablo, que escribió estos pasajes que estamos estudiando. Mira lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Todos. Y no alcanzan la gloria de Dios.
¿Cuántos pecaron? Absolutamente todos. Solo hay una persona que no ha pecado, no peca y no pecará. Ese es nuestro Señor Jesús. De ahí en cuenta, de ahí en fuera, todos pecaron. Todos han pecado. ¿Se acuerdan de Enoc? ¿Quién es Enoc? Aquel que caminó con Dios. Y caminó con Dios de tal manera que fue traspuesto. Se lo llevó Dios al cielo y allá está Enoc en el cielo, sin ver la muerte. Pero la Biblia dice que todos pecaron. Entonces Enoc pecó también. Y aún así fue una persona que caminó con Dios, de tal modo que está en el cielo con Él. En Mateo se presenta el linaje de Jesús. Y en los linajes hebreos se menciona tal, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal. Puros nombres de hombres. Pero aparecen dos mujeres, Rahab y Betsabé. ¿Usted sabe lo que hacía Rahab para ganarse la vida? ¿O Betsabé? ¿Quién fue Betsabé? Una persona que tuvo un hijo fuera del matrimonio. Y aún así aparece en la genealogía de nuestro Señor Jesús. O sea que nuestro Señor Jesús desciende de ellas. Pablo. ¿Se acuerda de Pablo? Pues del que estamos estudiando esto. Aquel que dice que somos una nueva criatura en Cristo. ¿Usted sabe lo que se necesita tener en la mente de una persona para entrar a donde está un grupo de creyentes adorando y sacarlos de ahí a rastras? A hombres, mujeres y niños, parejo. Sacarlos a rastras, dice la Biblia que los sacaba Pablo. Los sacaba a rastras y los llevaba hasta quién sabe dónde a rastras. ¿Sabe lo que se necesita tener en la mente, que una persona tenga en la mente para hacer eso? Pablo acusaba a la iglesia. Y yo te pregunto a ti, ¿has acusado a la iglesia? ¿Has ido en contra de la iglesia? ¿Has atacado a tu iglesia? ¿Te sientes mal por eso que has hecho, que hiciste? Pedro, ¿qué me dicen de Pedro? ¿Cuántos años no estuvo Pedro con el Señor? Caminando al lado de Él, aprendiendo de Él, viéndolo. Él mismo declaró, tú eres el Cristo. Y lo negó. 3 veces lo negó. Yo te pregunto, ¿has negado a Cristo? No en la iglesia es fácil proclamarlo. Aquí mientras escuchas este estudio desde tu casa, puedes alabar el nombre de Dios, levantar las manos y declarar a Jesús. No, ahí sí es fácil. En la iglesia hacerlo es fácil. En el templo es fácil, pero ¿lo has negado en tu trabajo? ¿En tu escuela? ¿Con tus vecinos? ¿A solas? Y no con palabras, sino con tu vida, con tus acciones. ¿Qué me dices de Moisés? ¿Que asesinó? ¿O de David? Un hombre que adulteró y que también asesinó, pero a pesar de todo, fue un hombre, dice la Biblia, conforme al corazón de Dios. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque estas personas tienen algo en común. Sí, todas pecaron. Pero lo que hicieron todos ellos es que aunque pecaron, aunque cayeron, se levantaron. Y aquí es donde quiero que me pongas atención, porque esta es la enseñanza de esta noche. Esta es la enseñanza de esta noche, es el mensaje central, porque pecar, cualquiera puede pecar. Yo puedo pecar, tú puedes pecar, todos podemos pecar. Podemos estar viendo este mensaje espiritual, este estudio de la palabra, y podemos estar pecando mientras lo vemos. Si es que lo extraordinario no es pecar, cualquiera puede pecar. Lo extraordinario es que aunque pequemos,
nos levantamos. Eso es lo extraordinario. ¿Quieres hacer algo extraordinario? ¿Quieres hacer algo grande? Levántate. No dejes que el desánimo llegue a tu vida. No dejes que el enemigo use su principal arma contra ti. Mira, ¿qué sucede cuando pecamos? Segunda de Corintios 7:10 es el texto que estamos estudiando, la lectura bíblica de hoy. Dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Según la Biblia, ahí pasan dos cosas o dos tristezas cuando pecamos. Una, según el mundo. Aquella que te mantiene sumida en el lodo, en el pozo cenagoso del pecado. Aquella que te restriega el enemigo de las almas después de haberte inducido a pecar, te lo está restregando en la cara, te restriega el pecado, a manera de que te mantiene ahí sumido en esa tristeza, no te deja levantar y ahí estás. Y ahí sigues. Y si sigues ahí, y si ahí estás pecando. Continúas ahí. Esa es una tristeza que produce muerte. Pero el texto dice que hay otro tipo de tristeza. Una según Dios. Una que según Dios produce arrepentimiento. Porque yo voy para allá. Yo me dirijo allá. Allá está el mal camino. Y voy pecando. Pero el Espíritu Santo me impresiona. Me hace producir o me produce una tristeza en mi corazón. Y ya no quiero. Me di cuenta que a donde voy es camino de muerte. Y me pongo triste por eso. Entonces produce un arrepentimiento. Y arrepentirse es voltearse. Y ahora ir en otra dirección. A la dirección a donde se encuentra la vida. Una tristeza que según Dios te hace levantar la cabeza y seguir adelante hacia la santidad. Así que, hermano, lo que pinta una sonrisa en el rostro de Dios no es una persona que nunca haya pecado. Lo que realmente pinta una sonrisa en el rostro de Dios es que aún aunque hayas pecado, te levantaste. Aún aunque hayas resbalado en tu vida, en tu camino hacia Cristo, te levantaste y sigues camino a la santidad. Mira lo que dice Proverbios 24:16. Porque el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse, pero los impíos caerán en la desgracia. O sea, los justos caen, los impíos caen. ¿Cuál es la diferencia entonces? Pues que los justos se levantan. Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia. Ahora, déjame hacer un paréntesis aquí. No se trata de tener permiso para pecar. Y dices, bueno, pues si así es la cosa, entonces peco, al cabo después voy a donde Jesús y le pido perdón. No, no es eso. Porque entonces quiere decir que no estamos arrepentidos, que no nos ha llegado la tristeza que nos hace arrepentirnos y voltearnos. Eso es otra cosa completamente diferente. Eso es planear pecar. Estamos hablando de que tú sinceramente te entregas al Señor. Sinceramente tratas de vivir en sus caminos y vas camino a la santidad. Pero en el camino a la santidad puede haber caídas.
Pero el problema no es que haya caídas. El problema está en si te levantas o no de esas caídas. Así es que, ¿cuál es la solución? Mire lo que dice Primera de Juan 1, 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos. ¿Sabe qué es una persona fiel? Es alguien que sostiene lo que ha dicho. Fidelidad. Y justo es. Así es que si Dios dice que te perdona, es porque te perdona. A veces le hacemos más caso al enemigo de las almas, que nos quiere tener ahí en el lodo cenagoso y nos recuerda el pecado y nos recuerda el pecado. En lugar de hacerle caso a Dios y creer, hermanos, fíjense lo que le estoy diciendo. Creer en el perdón de Dios. No que lo comprendas, no que lo desgloses, que lo filosofes. No. No que lo entiendas, no. Sino que lo creas en tu corazón. Porque hay veces que nosotros somos los que no nos perdonamos. Porque Dios, Él dice que Él es fiel para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo conozco personas. Bueno, fíjese lo que le voy a decir. No estoy invitando a que lo hagan, pero fíjese lo que he sido testigo. Yo he conocido personas que aún bajo los influjos, las influencias de alcohol o de drogas, o incluso fumando, en el momento que están fumando están leyendo la Biblia, están leyendo la palabra de Dios, han orado bajo los influjos. No se dieron por vencidos y ahora son personas completamente restauradas. Ya sin usar esas sustancias, proclamando al Dios verdadero, al Dios vivo, al Dios que transforma, al Dios que levanta del fondo del pozo cenagoso. Concluyamos. Dios es nuestra fortaleza. Compréndalo eso, hermano. Entiéndalo. En usted no hay fortaleza para soportar los ataques del enemigo, los ataques espirituales. Dios es su fortaleza. Su buen espíritu es el que lo guía. El creyente, el nuevo creyente, aquel que ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, sincero, va donde Jesús, puede cometer errores, puede caer en su camino hacia la santidad. Pero lo grande, lo verdaderamente extraordinario, es que aunque se haya caído, se levanta, se pone de pie, cree en el perdón de Dios y cree en la fidelidad de Él, de que lo va a limpiar, lo va a restaurar y lo va a conducir de nuevo hacia la santidad. Dios es nuestra fortaleza y Él es la solución para las caídas. Hermano, no permita que el enemigo de las almas utilice su arma más poderosa contra usted, el desánimo. No se desanime. Siga firme en el Señor, viéndolo a Él, dirigiendo su vida a Él.
poniéndolo a Él como su Dios, lo principal en su vida. Y un día recibirá la corona de victoria, la corona de la vida. Gracias a Él, por Él. Acompáñenme a escuchar este himno. Cristo me ayuda por Él a vivir. Cristo me ayuda por Él a morir. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Siento pesares, muy cerca Él está. Siento dolores, alivio me da. Tengo aflicciones, me muestra su amor. Cada momento me guarda el Señor. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tengo amarguras o tengo temor, tengo tristezas, me inspira valor. Tengo conflictos o penas aquí, cada momento se acuerda de mí. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tengo flaquezas o débil estoy, Cristo me dice tu amparo yo soy. Cada momento en sombra o en luz, siempre anda junto conmigo Jesús. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Al terminar, vamos a hacerlo con una oración.
Bondadoso Padre y buen Dios, gracias le damos por permitirnos ver en su palabra nuevamente su amor, su guía, su protección, su enseñanza. Ayúdenos, mi Señor, a nunca desanimarnos, a saber que usted es fiel y justo y que nos ayuda a vivir la vida cristiana. Necesitamos de usted, dependemos de usted. Gracias, Padre, y le seguimos pidiendo por sanidad. Ayúdenos en este tiempo de enfermedad, que la situación esta de la pandemia, mi Señor, podamos seguir estando protegidos y usted toque los cuerpos de aquellos que se han infectado, restáurele su salud, mi Señor, y ayúdenos a sobrepasar esta crisis de salud y esta crisis financiera también. Nos ponemos en sus manos, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga.